Bien, antes de empezar quiero aclarar que esto es una simulación sobre cómo deben hacer el procedimiento para revivir su Moto G7 Plus. Si tuvieran alguna duda deja tu comentario en este video y personalmente te responderé. Así que vamos a empezar con el procedimiento de este video. Lo primero que haremos será descargar algunos archivos. Ningún archivo se debe omitir para el procedimiento. El primer archivo serán los drivers de Motorola. Daremos clic derecho y elegimos abrir. Así es como comenzará la instalación, como en pantalla pueden observar. Yo cancelaré esta instalación porque yo ya tengo instalados los drivers y está por demás explicar cómo se deben instalar, dado que los drivers de Motorola se instalan como cualquier otro programa de Windows. El segundo archivo serán los drivers de Qualcomm. Para esto sí será necesario realizar algunos pasos y a continuación les diré cómo vamos a instalar estos drivers. Lo primero que haremos es seleccionar el archivo de los drivers de Qualcomm. Vamos a descomprimir la carpeta de los drivers, damos clic derecho y luego en extraer aquí. Damos doble clic para entrar a esta misma carpeta y vamos a instalar los drivers de acuerdo a la arquitectura de Windows que tengamos en nuestra computadora. Para este paso les dejaré un video en la descripción del video a otro video donde les explicaré si tienen Windows de 32 o 64 bits. Y bueno, en mi caso tengo el Windows de 64 bits, así que daré doble clic al archivo de 64 bits y luego en abrir. En este punto dejaremos la primera opción por default y daremos en Next. Damos nuevamente en Next. Aquí aceptamos los términos dando clic en el primer círculo y luego damos clic en Next. Y por último damos clic en Install para empezar con el proceso de instalación. Finalmente vamos a esperar a que este proceso termine y vamos a dejar que la computadora haga su trabajo. Y bien amigos, ya que tenemos instalados nuestros drivers de Qualcomm, simplemente damos clic en Finish y vamos a proceder a cerrar esta misma carpeta. El siguiente paso es poner nuestra computadora en modo de prueba. Para ello abriremos la ventana de comandos de Windows en modo administrador. Así que daremos clic en el menú inicio y con ayuda de nuestro teclado escribiremos la palabra CMD en el buscador. Windows realizará la búsqueda del CMD y aparecerá como símbolo del sistema. Damos clic derecho y elegimos la opción de ejecutar como administrador. Se abrirá una ventana negra o azul y a continuación vamos a copiar y pegar sobre esta misma pantalla negra dos comandos que les dejaré en la descripción del video. Así que pegaré el primer comando y daré enter en mi teclado. Completado el primer comando, pego el segundo y daré nuevamente enter. Una vez realizado este proceso ya podemos cerrar la consola CMD y reiniciaremos nuestro PC. Para ello damos clic en el menú inicio y a continuación en reiniciar. El tercer archivo y el más importante es el Blankflies, así que lo seleccionamos, damos clic derecho y luego en extraer aquí. Una vez que hemos descomprimido la carpeta de los archivos Blankflies, simplemente damos doble clic sobre la carpeta descomprimida para entrar a ella y aquí nuevamente clic para entrar y aparecerán algunos archivos, pero solo nos interesa uno, es el que se llama Blankflies y el que tiene el icono o la imagen de un engrane. Ese es el que vamos a seleccionar y el que nos interesa. Pero antes de darle clic a este archivo, vamos a conectar nuestro Moto G7 Plus y si todo sale bien, la computadora lo reconocerá y emitirá el sonido que Windows hace cuando se conecta a un dispositivo. Si no emite ningún sonido es porque la computadora no está reconociendo el dispositivo. Para estos casos desconecta el teléfono y ponlo a cargar 10 minutos. Y antes de volver a conectarlo a la computadora, mantén presionado el botón de encendido por 10 segundos. Después de esto conecta el teléfono de nuevo y verifica que Windows emita el sonido que te indica que acabas de conectar un dispositivo. Si el problema persiste, prueba con otro cable o con otra computadora. Y bueno amigos, ya que estamos seguros de que Windows está reconociendo el teléfono, ahora sí daremos clic derecho sobre el archivo llamado Blankflies y luego en abrir. Y se abrirá una ventana negra CMD que le inyectará una dosis de archivos por medio del cable al Moto G7 Plus. Y como por arte de magia, el teléfono tendrá que encender en modo Fastboot. Y bueno, ya estamos llegando casi al final. Ya que encendió el teléfono en modo Fastboot, cargaremos la ROM, para lo cual dejaré en la descripción de este video otro video de la segunda parte de este primer video. Así que si te gustó este video y si fue de gran ayuda, ayúdame dándole me gusta, suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Yo soy Eric Romero y nos vemos en el siguiente video.